Sabemos que hoy es servicio a jóvenes, ¿verdad? ¿Dónde están los jóvenes del Señor? Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice que clamemos al Señor y Él nos responderá. Amén. Amén. A ver, los jóvenes, ¿qué entienden ustedes por clamar? ¿Cómo clamaría yo al Señor? Orando, la primera joven. La palabra clamar, en su definición hay dos, y entre estas dice pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Esa es una. La otra, quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos han clamado alguna vez? A lo mejor no a Dios, o también a Dios, pero alguna vez en su vida, ¿alguna vez usted ha clamado? Sí, entonces creo que sabe lo que es clamar, ¿verdad? Quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda, o pedir o requerir una cosa con vehemencia y desesperación. Para que yo me encuentre en un estado de clamor, se necesita una tribulación o una prueba. Amén. Si yo estoy en una prueba, con razón y con mucha razón voy a clamar a Dios de mi salvación. Amén. Pero si yo estoy siempre, digamos así, como un cristiano de banca y nunca me pasa nada, nunca voy a clamar porque nunca van a venir las pruebas. Pero si yo busco a Dios con todo mi corazón, sabemos que el enemigo va a venir y va a traer sus dardos de fuego, va a traer las tentaciones y va a traer muchas cosas que nos quieran desviar del camino de Dios. Y es ahí donde el Hijo de Dios clama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver personas que clamaron a Dios, personas que en la Biblia, que nos dan un ejemplo acerca de cómo podemos nosotros clamar al Señor. Amén. Sabemos que aquí más de uno, incluyéndome, necesita clamar a Dios. Y a veces cuando vamos a las confraternidades de jóvenes o servicios de varones, vemos a los varones clamando y dando gritos, gemidos, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda y pidiendo socorro a Dios. Amén. Que no es algo de otro mundo, es algo que realmente nosotros sentimos que tenemos que pedir auxilio a Dios porque Él es nuestro refugio. Amén. Vamos a ver en en 1 de Samuel 1:12, y vamos a ver una mujer que clamó con vehemencia, una mujer que clamó con insistencia al Señor. 1 de Samuel 1:12. El que lo tenga le puede dar lectura, hermanos. 1 de Samuel 1:12. Elías. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Amén. Gracias. Dice la palabra del Señor en este capítulo, se está refiriendo a Ana, la madre de Samuel. Amén. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Amén. Está hablando acerca de Ana, que esta mujer no podía tener hijos. Por tanto, dice la palabra de Dios que ella oraba a Dios un ratito. Oraba solamente 5 minutos y se iba, ¿verdad? Dice que oraba largamente. Para usted, ¿cuánto es largamente? Horas, ¿verdad? Clamando a Dios. Así que clamar no es solamente, Señor, vengo a clamar tu misericordia y ya es todo, y me paro y todo como si estuviera igual, ¿verdad? No, tenemos que venir delante de Dios. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos 4:16 que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. Muchas veces cuando nos encontramos en pruebas y en dificultades, en este caso como Ana, lo que pasó era que está en una prueba, pero esa prueba era para que Dios se glorifique. Amén. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas y tribulaciones o por desiertos, es porque el Señor nos está probando. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Vamos a venir delante de Dios confiadamente, aprovechando esa gracia que Él nos da, porque ahora recuerden que hay un acusador, aquel mismo que acusó a Job. ¿Quién es? Satanás, ¿verdad? Y ese mismo va y te acusa delante de Dios y te dice: eres un pecador, no vas a poder. ¿Para qué lo intentas si no vas a poder? Entonces es ahí donde nosotros debemos de empezar a creer en Dios y venir en clamor. Amén. Porque ¿quién tiene la última palabra? ¿El diablo o Dios? Dios, amén.
Dios es más poderoso, pero muchas veces le hacemos caso a la voz del diablo. Vamos a Hebreos 4:16. Esta palabra me gusta mucho porque nos llama, la palabra de Dios, hacia el altar de Dios, hacia los pies del Señor. Hebreos 4:16. Amén. Hermano Juan, ¿nos ayuda a leerlo? Claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, gloria a Dios. Si necesitamos socorro es porque estamos en aprietos. Digan que está a tu lado, necesitamos el socorro de Dios. Y un grave error que nos sucede como cristianos es que en lugar de pedir ese socorro, nos lo guardamos ahí. Y los problemas en nuestra mente se empiezan a crear más grandes. Y a veces creamos en nuestra mente problemas que ni siquiera están existiendo. Hay que pedirle a Dios que nos socorra a pedir perdón, a perdonar, que nos ayude y nos siga moldeando en todas las situaciones que pasemos. La palabra de Dios nos explica acerca de cómo Dios dio ese socorro a David, un joven que era insignificante delante de un gigante llamado Goliat, pero creyó en Dios y dijo: tú vas a ser entregado en el nombre de Jehová de los ejércitos y te va a cortar la cabeza con tu propia espada. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios mandó ese socorro a David. Dios mandó esa fuerza, Dios mandó esa habilidad, Dios estuvo ahí obrando en David. Amén. Así que si Dios obró en David, Dios puede obrar en mí y Dios puede obrar en ti. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Jueces 3:7 y vamos a ver cómo es que Dios ayudó muchas veces al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía cierta característica. Esta característica era que ellos pecaban y empezaban a adorar, dice la palabra de Dios, a Baales y a ídolos. Jueces 3:7 al 10. ¿Quién lo tiene, hermanos? Alguien que no sea Elías, mi hermano Juan Temix. ¿Quién lo tiene? Ana Elías. Que nos esté bendiciendo. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Amén. Gracias. La palabra de Dios nos explica acerca de que Israel se encontraba en pecado y dice la palabra del Señor en el verso 7 que servían a los Baales, el pueblo de Israel, y servían a imágenes de acera, servían a ídolos, dejaron a Dios, al Dios todopoderoso, aquel que les entregó la vida, la tierra prometida. Esa tierra donde fluye leche y miel, lo cambiaron por imágenes de bronce o imágenes de madera. Y muchas veces en nuestra vida cambiamos a Dios por cosas insignificantes que hay en esta tierra. Y les digo porque yo también he tenido esa experiencia. Entonces el pueblo de Israel dice que clamó a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios mandó a alguien, que este hombre se llamaba como Otoniel, ¿verdad? Y fue que se juzgó a Israel. Y después de eso derribaron a este rey de Mesopotamia, Cusán Risataim. Y dice que sirvieron a Mesopotamia durante 8 años. Y después Dios lo libertó porque clamaron a Dios. Amén. Amén. Y Dios contesta cuando nosotros clamamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aquí está algo muy curioso. Que el pueblo de Israel, si usted lee en el verso 12, ¿qué fue lo que pasó?
Volvieron a hacer lo malo. Se encontraban ya felices y contentos, sin tribulación, sin angustia, y otra vez volvieron a hacer lo malo. Y dice la palabra del Señor que volvieron a clamar a Dios, y Dios volvió a levantar a otro hombre. En el verso 15 dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y aquí la palabra de Dios nos explica y nos relata acerca de la historia, cómo fue que este hombre liberó otra vez a Israel. Y después de eso volvieron, después de que se fueron liberados, volvieron a caer en idolatría. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que muchas veces Dios viene a nuestro auxilio, Dios viene a nuestra ayuda, porque estamos en tribulaciones. Pero cuando Dios nos libra, otra vez volvemos al pecado, otra vez volvemos a hacer el mal. Y muchas veces, y yo he visto esto, que muchas veces piden a Dios: hermanos, ayúdenme a orar para que Dios me dé un carro, ayúdenme a orar para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me permita hacer esto, otro. Y cuando Dios responde, ya no están. Solamente son fieles cuando necesitan del poder de Dios. Y hoy, en esta tarde, yo te invito a que no solamente clames a Dios cuando tengas necesidad, clama a Dios en todo momento. Porque aunque tú no tengas necesidad, tú no sabes qué necesidad tiene el que está al lado de ti. Tú no sabes qué necesidad hay en tu casa, qué necesidad hay en tu colonia, en tu ciudad, en tu iglesia, qué necesidad hay en tu trabajo. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 22, 4 al 5, vamos a leer aquí. Y esto nos enseña acerca de lo que leímos ahorita, que no debemos de ser tercos, ahora sí como a lo que vamos, ¿no? Tercos, y no debemos de volver a andar cayendo en pecado, en pecado, en pecado. Debemos de aprovechar la bendición del socorro de Dios. ¿Amén? ¿Quién lo tiene? Amén. Hermana Lorena, ¿verdad? 4 al 5. Amén. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Aquí el salmista nos dio una clave, amén. La palabra de Dios dice, habla acerca de quién, de sus padres, ¿verdad? 22:4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Como padres y como una generación mayor a la que viene, nosotros debemos de enseñar a la generación más pequeña a que clamen a Dios. El salmista aprendió de clamar a Dios porque vio que su generación pasada lo hacía y clamaba a Dios. Amén. Así que nosotros debemos de ser esos instructores de clamar a Dios. Que cuando vengamos a la oración, no vengamos con un corazón indiferente. No vengamos con un corazón de que, que yo no tengo necesidad, eso no es para mí, ¿verdad? No. Vengamos siempre con un corazón sincero delante de Dios, humillado delante de Dios, no indiferencia. Dice la palabra del Señor que Él está cerca de los humildes, mas al altivo mira de lejos. Él está cerca de aquel que le busca, pero le busca de veras. Amén. Dice el Salmo 145. Así que, hermanos, estos hombres que Ana, el pueblo de Israel, clamaron a Dios y Dios respondió. Ese mismo Dios que Dios respondió con un hijo para Ana, que respondió con salvación para Israel, ese mismo Dios hoy mismo está esperando a que clames por tu vida, que clames por tu iglesia, que clames, yo no sé por qué, pero quizás hay necesidad dentro de ti. Y si no sabes, dile al Señor: ayúdame, escudriña mi corazón. Salmo 139, vamos a leerlo y vamos a ver que Dios conoce que si hay necesidad, Dios conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Dios conoce todo lo que pensamos y lo que maquina en nuestro corazón. Salmo 139 dice la palabra del Señor. 139:4 dice: pues aún no está la palabra, dice, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Pero es necesario que con nuestros labios
declaremos para vida eterna y salvación. Amén. Dice aquí en el verso 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Léelo conmigo el 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así que si crees que no hay algo que Dios conozca de ti, estamos equivocados. Dios conoce todo, y aunque no queramos confesarlo, Dios lo conoce. Es necesario que confesemos a Dios, que clamemos, y que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena. Aquí la definición dice: quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda. Hay muchas iglesias en donde escuchamos a jóvenes, hermanos, hermanas, gritar al Señor: Señor, ayúdame, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos: caray, ¿qué está pasando ahí? Está poseyendo, ¿verdad? Pero realmente lo que necesita esa persona es el auxilio de Dios, y es lo que está clamando. Amén. También pedir con insistencia al Señor. No solamente arrodillarnos 5 minutos. Cuando lleguemos y oremos, ora por todo aquello que venga a tu mente y que tengas necesidad. No te guardes nada, hermano. Es tiempo de clamar. Estas personas clamaron a Dios. Clamaron, no solamente pidieron, clamaron a Dios. Y Dios contestó. Amén. Romanos 8:15 para terminar, hermanos. La pregunta aquí es: ¿por qué vas a clamar hoy? ¿Por libertad espiritual? ¿Por tu familia? ¿Por salvación? ¿Por paciencia? Yo no sé por qué vas a clamar, pero Dios y tú sí saben. Amén. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Con toda confianza podemos venir delante de Dios y clamar: Abba, Padre. Porque no tenemos un espíritu de cobardía o de temor por el cual avergonzarnos de clamar en Dios, amén, sino que somos adoptados en Cristo Jesús. Amén. Y clamamos como hijos amados a nuestro Padre Celestial. Amén. Ponte de pie, y hoy es tiempo y es hora de clamar. Es momento de que clamemos cada uno de nosotros por nuestras vidas espirituales, por los ministerios de la iglesia, para que clamemos por los pastores de Tijuana, para que clamemos por la juventud de México, para que clamemos por cada ministerio y cada familia. Amén. Vamos a tomar ese tiempo para orar unos por otros y para orar por todos nuestros hermanos que se encuentran en las misiones, sufriendo tribulaciones, sufriendo escasez, sufriendo muchas cosas por causa de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Si quieres venir al altar, postrarte delante de Dios, clamar a Dios, el lugar está abierto para que vengas. Si quieres arrodillarte en tu lugar, pero clama al Señor con libertad, sin temor, porque el Señor está presto a escucharnos. Amén. Comienza a orar a Dios. Señor, venimos, Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor. Venimos, Padre, rogando por tu misericordia, rogando por tu favor, Señor. Hay muchas tribulaciones y hay muchos días de angustia, Señor. Dice tu palabra, oh Señor, que los días son malos y que aprovechemos bien el tiempo, porque tu llegada está cerca, Señor. A causa de la maldad, a causa